Luego puedo realizar la inversión a través de un fondo, es decir, a través de un fondo que ya esté constituido, porque simplemente participo en ese fondo, o a través de un fondo que mediante otros coinversionistas, porque vamos a desarrollar un proyecto en conjunto, se decida el armado de la constitución de ese fondo. Entonces aquí lo que tenemos que distinguir es entre lo que es un fondo propiamente tal, es decir, que tiene la naturaleza jurídica de fondo y que en definitiva son fondos que pueden ser, por ejemplo, los fondos de Malta, los fondos de Luxemburgo, los fondos de Cayman, de Bahamas, etc. O podemos hablar de sociedades que tienen la particularidad de que pueden ser utilizadas como un fondo, y acá normalmente entran en juego las partnerships. Los fondos están estructurados de una forma muy básica. Bueno, evidentemente hay fondos muy complejos, ¿no? Pero básicamente tienen, por un lado, un fund manager, un administrador del fondo, o un general partner, si estamos hablando de una partnership, que es el encargado de administrar el fondo, de tomar las decisiones, de representar al fondo, de hacer las inversiones. Luego tenemos también el fondo en sí, y finalmente los inversores de ese fondo o los limited partners de ese fondo, que son las personas que han invertido y que van a tener derecho a las utilidades, a las ganancias de ese fondo, sean de forma periódica o sean de forma puntual. Y debajo del fondo podemos tener inversiones en sociedades, podemos tener inversiones en activos inmobiliarios, podemos tener inversiones en activos de lujo, en yates, en empresas, etcétera, etcétera. Luego, como última modalidad y para terminar esta charla, está lo que les comentaba hoy, que son estructuras que tienen una finalidad también patrimonial, que tienen una finalidad sucesoria, y que son el Trust y la Fundación de Interés Privado panameña. Estos institutos difieren entre sí, aunque tienen muchas similaridades, porque las fundaciones de interés privado pertenecen a lo que es el derecho civil, y el trust pertenece a lo que es propiamente el derecho anglosajón. Las fundaciones de interés privado tienen personería jurídica, los trusts no. Para países latinoamericanos quizá, o para un juez latinoamericano quizá es algo más conocido la fundación, y por lo tanto al momento de aplicar o no, o al momento de tratar de entender una estructura, le va a resultar más fácil analizar todo lo que es y lo que está detrás de una fundación, las particularidades de la fundación, y capaz que con un trust, porque es un mecanismo propio del derecho anglosajón, se pierde un poco. En el derecho anglosajón existe algo que en el derecho civil no existe, que es la posibilidad de desdoblar la titularidad, la propiedad, entre lo que es la propiedad económica y la propiedad formal. Entonces la propiedad formal la tiene el trustee, el administrador del trust, y la propiedad económica la tienen los beneficiarios. Eso no existe en derecho civil, y por lo tanto es algo que cuesta traducir a un lenguaje de sistemas jurídicos que tienen, o mejor dicho, que siguen el derecho civil, el derecho romano, el derecho francés. Entonces, las similitudes que tienen ambos institutos es que básicamente la estructura funcionan de forma muy similar. En ambos casos tenemos una persona, que en un caso es el settlor y en otro caso es el fundador, que aporta determinados activos a un patrimonio autónomo, que en un caso es el patrimonio de la fundación y en otro caso es el patrimonio del trust, para que sean administrados por un tercero, que en un caso es el consejo de la fundación, en otro caso es el trustee, terceros que son independientes y que normalmente, hay distintos tipos de trust, ¿no? Pero va a depender del tipo de trust si esos terceros tienen un poder discrecional absoluto o está limitado por instrucciones específicas del settlor, o si el trust es revocable o es irrevocable, es decir, si la aportación de los activos puede en definitiva revertirse en un futuro o no, porque los bienes salen efectivamente del patrimonio del settlor, etc. Entonces, no viene al caso entrar en los distintos tipos de trust ni en cómo pueden estructurarse estos institutos, sino simplemente mencionarles brevemente cómo funcionan. Y además, evidentemente también a efectos fiscales va a haber que tener que cuidar cómo se estructuran, porque, por ejemplo, si el trust no es irrevocable y si el trust no es discrecional, no suele, en definitiva, no suele ser eficaz a efectos de un diferimiento de impuestos, porque se entiende que el settlor sigue teniendo el control y que los activos nunca salieron de su patrimonio, ¿no?
Luego tenemos a los beneficiarios, es decir, el patrimonio de la fundación o el patrimonio del trust se administran en beneficio de alguien, que son los beneficiarios de la fundación, los beneficiaries del trust, que son las personas que designa el fundador o el settlor, que en definitiva van, valga la redundancia, a beneficiarse de los ingresos, a beneficiarse de los activos que existen en estos institutos. Y luego está la figura también del protector, que suele ser una figura de confianza tanto del fundador como del trustee, y que el protector, perdón, del fundador como del settlor, y que el protector lo que hace es velar por los intereses del settlor, velar por los intereses del fundador, velar por que se cumpla todo lo que el fundador dispuso al momento de incorporar el trust o la fundación, velar por que se respeten las distribuciones a los beneficiarios, que se hagan las distribuciones a los beneficiarios. En algunos casos puede ser a tener también la potestad para designar nuevos beneficiarios, para revocar beneficiarios, para revocar un trustee o para designar un nuevo trustee o un nuevo consejo de fundación. Básicamente funciona como un garante de los deseos de la persona que decidió montar esta estructura para que se respete su intención. No olvidemos que estas estructuras también cumplen con una finalidad que puede ser familiar sucesoria. Entonces estas estructuras pueden pagar universidades, pueden pagar salud, es decir, cuestiones de salud, puede definirse también en qué momento se realizan determinadas distribuciones a los beneficiarios cuando cumplan determinadas condiciones, cuando alcancen determinada edad, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente se utilizan efectos fiscales, sino también efectos de protección patrimonial al salirse los activos del patrimonio del settlor o del fundador, sino también a estos efectos familiares o sucesorios. Y bueno, eso creo que es todo. Espero que les haya parecido interesante. Evidentemente ha sido una charla muy superficial. No he intentado abarcar todos los aspectos, ni mucho menos, sino simplemente que sean conscientes de todos estos elementos que hay que tomar en cuenta al momento de realizar una inversión internacional y de cómo puede realizarse, cómo puede llevarse a cabo esa inversión. Si tienen alguna duda más puntual o si requieren algún asesoramiento específico, por favor no duden en contactarnos a través de nuestra página web, que es www.innovation.tax. Es decir, www.innovation.tax. Muchas gracias.